¿quién llega sabiendo el gobierno? ¿Quién llega conociendo el laberinto del el Estado? Pocos, ¿no? Así es. Cuénteme cuál es su análisis, porque veo que traen un pequeño análisis ahí. Un ejercicio. Ok, El a ver. ejercicio habla sobre la experiencia que tenían los presidentes de esta era democrática antes de llegar a ser presidentes. Empecé suprimiendo la experiencia que pudieran tener, que habían algunos que la tenían y muy grande, como en política universitaria. Y me quedé con la experiencia después de la universidad. Y cuando empiezan algunos a meterse en partidos políticos, empiezan a tener ese tipo de actividades. Y encuentro una cosa que no debería sorprender, pero a la gente que le he hecho las preguntas ha sido bien distinto. Nadie me ha logrado dar la respuesta. Y la pregunta es, ¿quién es el presidente que hemos tenido en esa época de esos 30 y tantos años? No, ¿qué son? 35 años. ¿Quién es el presidente con mayor experiencia? Le digo, nadie me ha podido dar una buena respuesta. Y la respuesta es don Alejandro Maldonado. Es obvio, él llega a la presidencia cuando estaba cerca de 80 años y su paso es efímero, son unos cuantos meses nada más, pero es una persona que había capitalizado, según mis cálculos, 49 años de estar bregando en las lides políticas. Y don Alejandro, basado en esa experiencia, yo diría que maneja muy bien ese periodo de transición que va desde Otto Pérez hasta que le entrega a Jimmy Morales. Pero hay que recordar una cosa, que en su análisis usted está totalmente correcto, porque Alejandro Maldonado empieza siendo ministro de Educación de Carlos Manuel Arana Osorio. Así es, ¿no? La experiencia de él Él conoce los ministerios, conoce el Congreso, conoce la Corte de Constitucionalidad, conoce el organismo judicial, sabe cómo funciona la maquinaria del Congreso, por lo tanto, sabe dónde están las gavetas, dónde están las posibles trampas que tienen los burócratas. Muy bonito, eso no lo había calculado. Lástima que tardó mucho tiempo en llegar y muy poquito tiempo, ¿verdad? Así es. Ahora, bueno, pero él en realidad hace un recorrido por todo el Estado, por los 3 organismos. Así es. Y termina con, si uno dice que Yamatei alcanza su sueño después de muchos años, el de don Alejandro no es un sueño menor. Él intenta... ¡Años! Él se las pasa mucho tiempo en eso. Ahora, en el otro extremo, el presidente que llega con menos experiencia a la presidencia es don Jimmy Morales. Él tenía como experiencia, como antecedente político, haber sido candidato a alcalde por Misco. Una campaña de proselitismo que pierde. Aparatosamente. Aparatosamente, además. Y ahí llegamos ahora en el segundo lugar de más experiencia, es Yamatei. Yamatei lo encuentro yo, según mis números, con por lo menos 20 años de servicio 34 público. años. De servicio público. De estar trabajando, de estar metido en cosas políticas, pasa por la MUNI, pasa por el Congreso, hace mucha actividad política. Los bomberos. Es alguien que tiene callo. Y a mí eso me da me da bastante confianza en que él sabe lo que está haciendo. Y cuando uno viene y lo critica, y critica las cosas que hace, pues generalmente lo hace sin tener esa experiencia. Además, ver los toros allá lejos es diferente de estar en el ruedo y mucho más diferente de haber estado en el ruedo durante tanto tiempo. Por eso yo sí le doy un beneficio de la duda, como se dice, y no de 100 días. Creo que necesitamos mucho más. Para cambiar el rumbo de un país no se puede esperar que llegue un mago
lo que se necesita es un estadista. Y yo lo veo así, amigos, radioescuchas y televidentes. Si una persona recibe una casa la cual ha sido convertida en un basurero durante 10, 20 años, no se puede esperar que la limpie en una semana. Y aquí estamos hablando de que el presidente de Yamatei está encontrando errores pues, de algunas plazas fantasmas, de sobrecompras, en lo que tiene cerquita, lo que es las AAS, lo que es la presidencia, pero hay cosas mucho más profundas porque, como dicen los norteamericanos, el estado profundo, the deep state, está lleno de corrupción de maneras impresionantes. Esta intención de hacer que las personas lleguen a cobrar su cheque, pues es una muy buena intención, ¿verdad? Lo hizo en la primera administración de su alcaldía, el hoy tristemente célebre alcalde noqueado Neto Brand, pero él tenía 600 empleados. O sea, yo entiendo cuando dije, y no me malentienda, arquitecto, sobre el tema de que al presidente le gana la emoción. Decir que espera que los empleados lleguen a cobrar su cheque, no se puede. Los bancos no tienen la capacidad de impresión de tantos cheques, y si la tuvieran tenían que prepararse, pues entonces sacaron lo de las boletas, pues ojalá sea así. Yo le espero y sinceramente le deseo al gobierno lo mejor, porque si le va bien al presidente, si le va bien a Guatemala, nos va bien a todos. Ahora, que no le gane la emoción. No por querer ganar titulares se gobierna mejor. Lo que queremos es resultados. Una persona mide la capacidad del gobernante por medio de lo que puede llevar a la mesa, de cómo está su bolsillo y cómo se siente cuando sale a la calle en cuanto a la seguridad. Y en eso caemos sobre una cosa. No es lo mismo promesas de campaña que compromisos de gobierno. Y vimos en el Teatro Nacional